Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad y la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti, Víctor Lapuente. Se imparten talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo,
es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes a todos los queridos participantes de este gran curso internacional que comenzó el año pasado, 2022, y sigue en este nuevo año. Y aprovechamos de felicitarles y desearles el mejor de los años en este 2023. Hoy tenemos la clase del último módulo del curso internacional, módulo 3, correspondiente al gobierno abierto e inteligente para una gestión inclusiva y robusta, transparente, participativa y colaborativa, además de la profesionalización de la gestión pública. Este módulo está dividido, como los anteriores, en 2 semanas, que comienza hoy martes 10 de enero y finaliza el lunes 23 de enero. La clase en este módulo también tiene su trabajo, que ya es el trabajo final y que luego los profesores ahondarán en las recomendaciones para la realización del mismo, luego del cual de este módulo habrá unos días, una semana, del martes 24 al 27 de enero, para terminar de realizar las preguntas correspondientes o acomodar el trabajo final y encontrarlos y realizar los profesores los trabajos correspondientes. Hoy entonces tenemos a nuestros 3 grandes profesores. Felicidades, profesores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y en este nuevo año. A continuación entonces vamos a darle la palabra al profesor Alejandro Lieberman, luego del cual será el profesor Eduardo Green y luego el profesor Tomás Orbe. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo también hago mis saludos y bueno, muchos buenos proyectos, lindos proyectos para este año que tenemos en 2023. Y bueno, retomamos este tercer seminario con los temas que habló Nelson. Saludos también a Eduardo, a Tomás, a Nair, bueno, obviamente a Nelson que está acá presente y bueno, y todos los participantes que están hoy en esta reunión. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ustedes lo están viendo bien, supongo. Sí. Muy bien. Bueno, en estos minutos, entonces, tal cual adelantó Nelson, voy a desarrollar el tema de la transparencia en la gestión. Y la transparencia, o el concepto de transparencia, lo voy a presentar a través de 2 vértices. A ver si podemos avanzar. Uno es el que trata específicamente de cómo estamos y qué necesitamos de los gobiernos con respecto a la transparencia. Y en segundo lugar, exponer el paradigma de los ODS y la nueva agenda urbana y qué cosas nos propone en materia de transparencia y del enfoque sistémico del tema en cuestión. Para el tema de la transparencia me gusta citar al que fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en medio de un discurso pronunciado en abril del año 1961 ante la American Newspaper Publishers Association. Ahí ustedes lo tienen, la propia palabra secretismo es repugnante dentro de una sociedad libre y abierta. Y nosotros como pueblo nos oponemos inherente e históricamente a las sociedades secretas, los juramentos secretos y los procedimientos secretos. Algunos analistas de la época conjeturaron que aquel discurso fue uno de los detonantes del magnicidio del presidente de los Estados Unidos. Bien, me adelanto a afirmar entonces, y de ahí la importancia de este tema, que la transparencia en la gestión es uno de los pilares básicos sobre los que reposa el régimen democrático y republicano de nuestros países. Cuando hablamos de transparencia, y de hecho es un tema que tomó fuerza desde hace aproximadamente 2 décadas, es porque estamos atravesando una etapa de nuestra historia que atraviesa la lógica del conocimiento y la información.
Pero si sabemos que el diseño de nuestras instituciones democráticas, en su gran mayoría, se basa en un modelo centralizado de participación más propio del siglo XVIII o XIX que del siglo XXI. Pero si le agregamos algunas cuotas de conocimiento y de información ampliamente distribuido en las personas, las sociedades se organizan y las personas adquieren nuevas modalidades de interacciones con el entorno y también con los gobiernos y la administración. Este fenómeno del conocimiento y la información achata las pirámides de las jerarquías y de las burocracias en las instituciones que por lo general se organizan a través del secretismo con el objetivo de concentrar el poder y el conocimiento. Es decir, hay todo un movimiento, siempre en tensión, en donde el poder coercitivo de los gobiernos se traslada desde hace algunos pocos años al poder de los consensos, casi como la temprana democracia de los consejos y las asambleas. Si bien no soy cándido, obviamente, ¿no?, en sopesar las grandes crisis que atraviesan nuestras democracias, desde esta lógica consensual, el principio de la transparencia ingresa en las agendas públicas como uno de los elementos del fortalecimiento y de la legitimidad de las políticas públicas. Bajo este principio general, que a mi modo de ver debería desarrollarse en la democracia local o territorial, el criterio de la transparencia contiene, a mi modo de ver, 5 elementos indispensables que ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Por un lado, el derecho a la información pública y los mecanismos ágiles para el acceso. En segundo lugar, el ejercicio de la libertad de expresión. Seguidamente, el derecho a la efectiva participación ciudadana. En cuarto lugar, la rendición de cuentas, o en inglés, la accountability. Y por último, la tecnología y la innovación de las administraciones. Debe, por tanto, existir un estrecho vínculo entre las políticas de transparencia y la rendición de cuentas que redundan en beneficios para la legitimación de una buena gobernanza democrática. Como todos sabemos, estamos en la escuela del CLAD. Y en virtud de ello, les paso como información y como antecedente que el CLAD, en la región iberoamericana, tiene publicadas varias cartas e iniciativas que tratan justamente el tema de la transparencia, a los que ustedes pueden acceder en la página del clad.org. Créanme que todo esto debe tender a un gran e inexorable cambio, y además, por suerte, en algunos países lo estamos viviendo. De hecho, las estructuras piramidales se sostienen gracias a la coerción y a una estructura de poder, básicamente unilateral, que muchos políticos quieren sostener en gran medida para conservar sus puestos de poder. Pero podemos ver en la actualidad que hay toda una tendencia generalizada, marcada por las sociedades en red, es decir, hacia las ciudades en red. Y este fenómeno podemos verlo en las campañas que hacen los ciudadanos en las redes sociales, en las nuevas aplicaciones colaborativas de gran impacto. Hasta los mercados callejeros o las asambleas en las calles son mecanismos quizás ad hoc que funcionan en casi todas las ciudades y pueblos alrededor del mundo. Pensándolo bien, ¿saben una cosa? Las redes sociales nos enseñan algo. Y les pregunto, ¿por qué creen que Twitter o Instagram son tan exitosos? Tienen éxito porque su plataforma es abierta. Su interfaz de programación permite el desarrollo de cientos de miles de nuevas aplicaciones en su plataforma. Haciendo una analogía lógica, creo que necesitamos pensar entonces en cómo abrir la interfaz del gobierno. En fin, volviendo a las pirámides modernas. Como mencioné antes, las pirámides se sostienen debido a la coerción hacia la centralidad del poder, dentro de la cual los miembros no tienen muchas alternativas de salida. En cambio, las redes operan con los intereses mutuos de los integrantes, que pueden entrar y salir libremente de las redes construidas. La red, al ser un sistema abierto, nos permite capitalizar el recurso del conocimiento colaborativo y distribuido. Bajo el entorno de red, se derriban los muros y se alienta un proceso colaborativo de información. En definitiva, lo que le quiero transmitir es que una de las formas que adquiere esta transformación, yo diría, esta evolución de las sociedades del conocimiento y de la información, tienden a demoler la verticalidad organizacional tradicional, y en oposición aparecen sistemas más horizontales, flexibles y abiertos. O eso es lo que debería ocurrir. Basta con imaginar esta sala virtual para notar que la pericia e inteligencia se encuentran ampliamente distribuidas en este curso de ciudades y que extralimitan a nuestras instituciones de pertenencia. Ahora mismo, nosotros como personas libres trabajando en red, avanzamos con nuestros conocimientos mucho más allá de lo que indican los manuales, los organigramas y flujogramas de las instituciones. Díganme si esto no es así. Por eso,
los gobiernos deben transformar sus estructuras, la forma de comunicar a los ciudadanos, la forma de convocarlos y la actividad de involucrarlos para crear nuevas interacciones y nuevo conocimiento. Por eso la gestión de la transparencia necesita la colaboración de toda la comunidad, liderando los procesos de apertura de las organizaciones y de la participación ciudadana. Con este cambio de paradigma, aún en transición, los gobiernos deberían proveer mejores servicios para el público de forma directa o a través de articulaciones con el sector privado. Porque los gobiernos pueden llegar a conocer exactamente a través de la intervención ciudadana sus necesidades y atenderlas mejor, más eficaz y eficientemente. Además, los ciudadanos pueden colaborar en la tarea de gobernar, y para eso no hay que esperar las elecciones, porque la tarea de gobernar y de gestionar es la de todos los días. Por eso creo que las instituciones públicas deben reinventarse y deben trabajar juntamente con los ciudadanos de manera abierta y en colaboración. Y si la tradición y la normatividad no lo permiten, deberemos cambiar o crear nuevas reglas que nos preparen para enfrentar los cambios. Podríamos además pedir a los ciudadanos en general que nos ayudaran a proponer una normativa que permitiera a las personas opinar sobre políticas, no después que estén dictadas, como es costumbre, sino durante su elaboración. Yo les puedo asegurar que no existen muchos precedentes, ya sean legales o culturales, ni un protocolo definido para esto. En resumen, una de las tareas que tenemos como sociedad es que debemos trabajar en conjunto para construir e innovar a partir de nuestras instituciones. Y creo que debemos, a esta altura, involucrarnos en la tarea de gobernar. Y esa revolución en la manera de gobernar implica el fortalecimiento de las democracias, una de las cuestiones que hoy está en crisis. Me voy a detener ahora por unos pocos minutos en qué significa la transparencia en el marco de los ODS y la nueva agenda urbana, que era uno de los dos puntos, o uno de los dos enfoques que yo les traigo hoy. Debemos recordar que el objetivo número 11 visibiliza a la ciudad en forma integral desde 5 dimensiones interrelacionadas. Ustedes la pueden ver ahí también en la pantalla. La calidad de vida, la infraestructura, la equidad e inclusión social, la gobernanza y legislación, y por último, la sustentabilidad ambiental. Otro elemento para tener en cuenta se relaciona con la gobernanza multinivel, es decir, la coordinación que debe suceder entre los distintos niveles de gobierno, y yo diría también entre los gobiernos locales, pensando en los territorios que habrán de gobernar aplicando políticas públicas graduales que se orienten a 4 cosas. Generar conciencia, es decir, aquí los gobiernos locales convocan al conjunto de la ciudadanía, agentes sociales, sector privado y entidades del territorio, integrar una mesa de diálogo abierta y constructiva, localizar y alinear los ODS. En esta fase de la metodología, lo más importante es comprender la importancia de los ODS en la agenda de desarrollo local. En tercer lugar, territorializar y mapear. Aquí el proceso se hace tangible. Significa plasmar sobre un mapa del municipio los proyectos municipales que fueron discutidos en el paso anterior, teniendo en cuenta la clasificación de prioridades de acuerdo a los criterios establecidos. Y por último, la implementación y seguimiento. Es decir, uno de los objetivos más ambiciosos de esta metodología es garantizar un seguimiento ágil de la implementación de los proyectos previstos en la Agenda de Desarrollo Local. Es decir, aquí podemos visualizar que hay al menos 2 movimientos marcados de gobernanza de arriba hacia abajo, o sea, los gobiernos nacionales, regionales y municipales, que alinean los ODS de acuerdo con la agenda nacional. Y el otro movimiento que es de abajo hacia arriba, es decir, mostrar los resultados graduales de los avances de la agenda local a los ciudadanos que habitan ese territorio y también al mundo. Ya voy terminando, ¿eh? Quiero detenerme en el informe regional sobre la implementación del Objetivo 16. Aquí se evalúa 7 países de Latinoamérica y del Caribe con el énfasis puesto en la corrupción a través de 8 ejes. Acceso a la información, compras públicas, gobierno abierto y datos, integridad en la administración pública, transparencia en las campañas electorales y partidos políticos, transferencia fiscal, transparencia de beneficiario final y recuperación de activos. Y a estas alturas podemos pensar la respuesta a este interrogante, ¿no? ¿Cómo crear transparencia y cómo haríamos nosotros para crear transparencia? Esa es una pregunta que les dejo. Y por último, algunas conclusiones para ir terminando. Quiero ser muy claro en esto, y quizá controversial, ¿no? Al decir que el gobierno abierto no significa transparencia del gobierno. El solo hecho de arrojar datos no cambia la manera de cómo opera el gobierno. No obliga a nadie a hacer nada con esa información para cambiar vidas o resolver problemas. No cambia el gobierno.
Lo que sí hace es crear una relación de competencia entre la sociedad civil y el gobierno sobre quién tiene el control de la información. Y la transparencia por sí sola no reduce el flujo de dinero a la política y posiblemente ni siquiera ayude a establecer responsabilidades. Eso requiere del paso siguiente, que creo que tiene que ver con la combinación de la participación y colaboración con transparencia para transformar nuestra forma de trabajar. Creo que vamos a ver esta evolución o revolución en dos fases. La primera fase de la revolución del gobierno abierto consiste en llevar mejor información desde el público hacia el gobierno. La primera fase consiste en mejorar la información. Cuando comencemos a tener poder sobre las funciones básicas del gobierno, gasto, legislación, toma de decisiones, entonces estaremos bien encaminados hacia la revolución del gobierno abierto. Y hay muchas cosas que podemos hacer para lograrlo. Obviamente abrir la información es una de ellas, pero lo importante es crear muchas más oportunidades de participación. Tenemos que comenzar con los jóvenes. Cuando empecemos por enseñar a los niños y jóvenes que no vivimos en una sociedad pasiva, de lectura y diagnósticos, sino una sociedad activa, editable, y que tenemos el poder de cambiar nuestras comunidades e instituciones, en ese momento nos encaminamos hacia esta innovación de la apertura gubernamental, hacia este movimiento de apertura oficial, hacia esta revolución de un Estado abierto. Para terminar, y disculpen, me pasé unos minutos, permítame decirle que lo más importante es que hablemos sobre esta revolución y la demandemos. No tenemos aún palabras para describirla. Palabras como equidad, justicia, elecciones, democracia, no son suficientes, no bastan. No son lo suficientemente vinculantes para comprometernos con esta tremenda oportunidad que nos espera. Si queremos ver esa clase de innovaciones, estas esperanzadoras y emocionantes innovaciones sobre energía limpia, educación, desarrollo, si queremos que sean adoptadas y queremos que escalen y se conviertan en las políticas del mañana, entonces todos debemos participar. Tenemos que involucrarnos tal como lo enseña la nueva agenda urbana. Debemos abrir nuestras instituciones y permitir que, como una hoja de árbol, los nutrientes fluyan a través de la estructura política, a través de nuestra cultura, y creo que así crearemos instituciones abiertas en una democracia más fuerte y un mejor mañana. Después de todo, y acá dos preguntas finales de mi intervención. Tres preguntas, perdón. ¿Cuánta transparencia cree que usted cree que hay en su gobierno? Eso tiene que ver con la existencia, de si existe o no. ¿Crees que hay mucha, poca o nada transparencia en este gobierno local? Y ahí tiene que ver con la medición. Y por último, ¿cómo comenzamos a cambiar el paradigma? Que tiene que ver con el cambio de la propuesta, que se los dejo a ustedes para que lo puedan explorar en su trabajo. Muchas gracias y paso la palabra. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Eduardo Green. Profesor, cuando pueda, active su audio también. Bueno, me había olvidado que no estaba queriendo atrapar. Vale. Bueno, colegas, amigos, Nelson, en nombre de la Escuela de Políticas Públicas del CLAD, los colegas ya 10 años, queridos amigos, Tomás de España y Alejandro de Argentina, y a todas y a todos alumnos y alumnas. Además de una muy buena venida para esta clase en especial, yo quisiera también les desear un buen año de trabajo, mucha alegría, mucha felicidad para vosotros y para los suyos, y deseo que siempre un honor estar con ustedes impartiendo clases acá en el marco de estos cursos que el CLAD ha promocionado a lo largo de los años. Bueno, sin más, una vez que hay mucho que hablar, en el día de hoy yo tengo 4 puntos para abordar, entonces voy a empezar por los 2 primeros y después sigo adelante con los 2 últimos, que tiene mucho que ver con las cosas que hablaba el profesor Alejandro, una vez que todo el proceso de transparencia y, por supuesto, todo el proceso de involucramiento social para la concretización de los ODS tiene que ver con instrumentos que permiten que nuestros gobiernos locales puedan poner en marcha procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana, de construcción de redes o de distintos otros mecanismos que tienen la función de hacer un proceso de construcción más horizontal de la relación de los gobiernos con la sociedad. Una vez que cualquier que sea de los ODS no son propiedad del gobierno, una vez que se acuerdan que hablamos en la clase anterior, el derecho a ciudad
es un derecho del ciudadano y como tal también tienen el derecho de ayudar a construir las políticas públicas que van al fin y al cabo a afectar su propia vida. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta este marco muy general, yo empiezo a les comentar un poco sobre algunos aspectos que a nuestro juicio son importantes, que ustedes no solamente lo consideren en términos de comprensión del tema, pero sobre todo que puedan también considerar la construcción de sus proyectos de intervención en sus localidades. Bueno, entonces, el primer tema muy importante es que por distintas sendas teóricas y empíricas, la literatura y la experiencia de los gobiernos locales ha llegado ya a una conclusión que quizás yo podría les comentar con una buena certidumbre, que la concepción más tradicional del gobierno como el propietario de todo el conocimiento necesario para implementar políticas públicas ha se demostrado sumamente incompleto. Quizás si no fuera necesaria una prueba más, el problema de la pandemia seguro que demostró con muchísima más claridad esta limitación. Es decir, no fuera la participación de las distintas organizaciones sociales, los gobiernos locales tendrían seguramente muchísima más dificultad de hacer el enfrentamiento a la pandemia. Entonces, el límite del gobierno tradicional tiene mucho que ver con la complejidad de la vida contemporánea. Y como tal, hay muchísimos otros actores en las sociedades locales que manejan conocimientos muy relevantes para las políticas públicas. Y una de las maneras de hacer este enlace entre gobierno y la sociedad es justamente la construcción de redes plurales, redes sociales, mecanismos que conecten gobierno con la sociedad. En general, ahí el concepto de gobernanza es muy útil en términos analíticos en esa dirección. Pero hay puntos que seguramente son muy importantes de discutirse cuando el gobierno local tiene que disponer de voluntad política para abrir mano de parcelas o partes de su poder, una vez que, bajo la concepción de la teoría democrática, si la sociedad elige gobiernos, son los gobiernos que tienen que ser responsivos, accountables o rendir cuentas a sus propias demandas. Y como tal, el tema muy importante es una pregunta que les dejo después para la reflexión. ¿Cuál es la legitimidad democrática de dichas redes una vez que sus representantes no son elegidos? ¿Quién podría nos comentar que, por ejemplo, si yo voy como representante de una organización, que yo soy más representativo que el otro representante de una organización que no está presente? Entonces, este es siempre un proceso muy complejo porque es un proceso de naturaleza política. Como los ODS involucran distintas parcelas de la sociedad, hay que tener en cuenta este punto. El otro punto es que el tema de la representación política seguro que va más allá de lo estatal, comprendido aquí como gobierno. Es decir, el público es más amplio que lo gobierno y como tal no puede ser aislado de estos procesos de construcción de política pública. El tercer punto muy importante es que aunque las burocracias, por definición, burocracias públicas en este caso, siempre tengo el argumento de que manejo más conocimiento técnico, hay un punto muy relevante que es la manera como la sociedad maneja los distintos desafíos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y como tal, este proceso de acercamiento del conocimiento técnico y social es muy relevante en la construcción de redes. Y estas redes pueden asumir seguramente, entre otros, distintos diseños, por ejemplo, de cooperación intergubernamental, tales como son las asociaciones o mancomunidades de municipios, coproducción de políticas públicas, donde los gobiernos
crean foros, instancias de producir en conjunto políticas con la sociedad o mismo laboratorios de políticas públicas. Este es un proceso muy, muy relevante porque tiene que ver con de qué forma las sociedades locales pueden ser empoderadas en términos políticos. Una vez que esto puede ser un insumo muy relevante para ampliar y calificar el dinamismo y la innovación de políticas públicas locales. Si ustedes reflejan un poco sobre cada uno de los 17 ODS y los más de 160 objetivos que ahí existen, todos ellos son muy demandantes en términos de innovación y de dinamismo. Y como tal, el conocimiento manejado por los gobiernos es seguramente muy, muy limitado. Entonces, en ese sentido, la tendencia de construcción de redes que puedan ampliar la integración con la sociedad, que puedan ampliar la transversalidad de proyectos, son muy relevantes, tales como, por ejemplo, los proyectos educativos de ciudad, los planes comunitarios o mismo agendas locales que tengan por finalidad poner en marcha cualquier que sea de los ETS. El segundo punto es que este proceso de construcción de redes tiene mucho que ver con el concepto de gobernanza por proximidad. Es decir, la ciudad es muy dividida en distintos territorios. Y como tal, en cada uno de los territorios, la construcción de arreglos, de redes o de mecanismos de configuración de relación con los gobiernos son muy importantes para construcción de redes participativas más horizontales o mismo de nuevos espacios que tengan por finalidad calificar la regulación del uso del suelo, de la propiedad urbana, en ese sentido, fortaleciendo este proceso de arreglos de gobernanza urbana en los territorios. Este es aún más otros aspectos importantes de las redes participativas es su comprensión de que no existe un centro jerárquico tales como es la visión tradicional de los gobiernos que pueda fijar los procesos de manera monopolista. Es decir, este es un proceso de reparto de poder, reparto de conocimiento, reparto de responsabilidades y que tiene como tal una dinámica relacional muy fuerte. Es decir, más allá de la comprensión tradicional de los gobiernos que comandan, las redes relacionales comparten responsabilidades de poder. Eso está muy en línea con todo lo que habla los ODS en términos de participación social. La segunda característica importante es de crear dependencias mutuas o interdependencia entre los actores, una vez que la complejidad de los problemas no permite más una sola solución, un solo abordaje para lidiar con todas las dificultades que ahí están colocadas. Un ejemplo, hoy en día con el tema del cambio climático, hay seguramente muchísimos efectos generados no solo en el medio ambiente, pero también en la salud pública. Y como tal, la interdependencia de políticas públicas y de redes de actores sociales que manejen estos conocimientos transversales es extremadamente relevante, ¿no? Y por fin, hay que tener en cuenta que alguna institucionalización de esas redes son relevantes, una vez que la premisa fundamental es que estas redes participativas o sociales no son episódicas. Tienen que tener una existencia que sea la más duradera posible y como tal algún grado de institucionalización que pueda manejar alguna estabilidad y rutinización. El proceso de activar tales redes tiene que ver con el estímulo de las interacciones necesarias para que estos mecanismos se pongan en movimiento. Es decir, pueden ser redes solamente de organizaciones sociales, pueden ser redes donde manejen distintos niveles de gobierno, pueden ser redes donde manejen relaciones entre los gobiernos y las organizaciones sociales. Pero el punto
importante es que hay que tener un proceso de activación para su construcción. Esas redes no se construyen de manera espontánea. Y en general, el rol ocupado por los gobiernos es lo más importante. Porque por una razón muy sencilla de comprender. Los gobiernos manejan plata, manejan presupuesto, tienen capacidad administrativa, tienen empleados públicos y por lo tanto actores gubernamentales son muy importantes para poner en marcha este proceso de construcción de redes, interdependencias y de fortalecer tales arreglos de políticas públicas. El otro aspecto importante cuando se tiene en cuenta el desafío de construcción de estas redes intergubernamentales es de incidir solo para la configuración básica de la red con nuevos actores. Es decir, tales redes son abiertas. Tales redes no son estructuras cerradas como es la administración pública tradicional. O sea, siempre es posible que pueda haber un otro actor interesado en hacer parte y como tal, tales redes tienen que ser permeables y potencialmente densas, plurales y la más heterogénea posible para que la gente comprenda de cuán relevante es la construcción de políticas públicas y pueda contemplar distintas miradas. Eso va a tornar la política pública más rica, eso va a tornar la transversalidad de abordaje entre los distintos ODS más completa y el resultado que se asume es que la política pública va a tener más legitimidad porque contó con una participación ciudadana más fuerte y va a ser más eficaz justamente porque contempla los distintos approaches, abordajes y efectos transversales y mutuos entre las distintas demandas. En este caso, hablando de los 17 ODS. Tales redes también tienen una característica de ser en multiniveles, es decir, al mismo tiempo que cuentan con otros gobiernos participando, también cuentan con la sociedad. Eso es un escenario que no se puede decir que es novedoso, pero que seguramente para temas como de los ODS se impone, si no con una exigencia, por lo menos con un grado de urgencia muchísimo más fuerte de que quizás podríamos nosotros pensar en este punto hace pocos años atrás, ¿no? Y este proceso de construcción de redes es, por lo tanto, una cuestión netamente de carácter político. Una vez que se trata de construir procesos donde hay que tener negociaciones, hay conflictos, de construcción de consenso, de pactar acuerdos, reglas de toma de decisión y el proceso también de construcción de confianza entre los actores que se van conformando, se van involucrando y van conviviendo uno con los otros a lo largo del tiempo, ¿no? Y todo eso, claro, teniendo en cuenta la capacidad o la necesidad de afrontar problemas colectivos y de mejor satisfacer necesidades y expectativas ciudadanas. Estos mecanismos pueden o deberían también tener en cuenta estos modelos de planificación participativa, donde la definición de reglas de participación debe quedar muy clara, que sea la más plural posible, que tenga la apertura más amplia posible de participación, de suerte que esta lógica o bajo el concepto de participación, ahí quizás está una característica fundamental de redes que tiene la pretensión de construir planes locales, gobernanza territorial o procesos que tengan la finalidad de poner en marcha mecanismos de implementación de los ODS en los distintos gobiernos locales. Y este impulso a las redes tiene mucho que ver con un concepto fundamental en esta literatura que trata de este tema de redes, que es el capital social. Es decir, cuanto más avanzado sea la capacidad de que las sociedades tengan de comprender su rol, la relevancia que tiene la actuación en la ciudad,
más avanzados deben ser los resultados. Cuanto más las personas, las organizaciones desarrollen confianza mutua unos con los otros, de ellos para con los gobiernos, más fuerte va a ser el capital social, más duradero va a ser el intercambio, la cooperación y participación de los actores. Entonces, acá es un punto muy importante porque, bueno, quizás la posición más conservadora podría ser no hacer nada y seguir trabajando con solamente verticales de los gobiernos. El otro punto podría ser más desafiador, por supuesto, pero muchísimo más rico, se de afrontar con el desafío de desarrollar redes sociales. Entonces, acá estoy haciendo este hincapié para estimularles a todas y a todos fuertemente que tengan en cuenta cuando van a elaborar sus proyectos de intervención, que piensen de qué manera es posible tener en cuenta la construcción de redes sociales o si ya existen redes sociales, su fortalecimiento bajo el objetivo de calificar, mejorar, implementar y lograr resultados en la implementación de los ODS, ¿no? Y que tenga, por lo tanto, como eje quizás fundamental la transformación sustantiva de las condiciones de vida o mismo de reforzar el derecho a la ciudad, como ya comentamos en la clase anterior. Estos mecanismos de planificación participativa de redes son fundamentales para la innovación. Una vez que parte del reconocimiento de que la complejidad y la incertidumbre son a cada día que pasa elementos más intrínsecos de los procesos sociales y que tratan de encontrar mecanismos para lidiar de una forma más funcional y democrática con todos ellos, ¿no? Una vez más, este proceso de innovación, avance, incertidumbre y complejidad estuvo delante de nosotros durante la pandemia. Y los gobiernos tuvieron que aprender y sobre todo lo hicieron con más calidad aquellos que tuvieron la capacidad de apertura para la participación ciudadana. Hay muchísimos estudios empíricos ya demostrando de manera muy relevante que gobiernos más participativos, gobiernos participando de redes multiniveles fueron muchísimo más exitosos en el enfrentamiento de la pandemia. El otro punto que tiene mucho que ver con los gobiernos locales es que una cosa cuando hablamos de la implantación de los ODS en nivel nacional, lo mismo provincial. Otra cosa es el tema de la proximidad que tiene el gobierno local y la valorización de estos mecanismos, de estos espacios, de redes sociales, seguramente que cobra un precio muchísimo más alto en los gobiernos locales. Una vez que los retos que tienen los gobiernos locales son más fuertes porque el ciudadano está delante del gobierno todo el día. Bueno, lo mira el alcalde, la alcaldesa, los concejales, la administración pública, y como tal, los desafíos de la construcción de arreglos, de participación en este espacio de mayor proximidad es muy relevante con un enfoque participativo de gobierno para hacer el proceso de implementación de los ODS. Aún más, la participación es un elemento muy importante porque es una manera de dejar claro que el gobierno no tiene el monopolio institucional en la definición de los problemas y que la toma de decisiones y que la gestión de programas debería de ser enfrentada con más pluralismo y con más participación. El segundo punto muy importante es que una vez que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía, esto tiene que ver con la reducción en muchas partes de nuestros gobiernos locales con muchísima burocracia, muchísimos procedimientos administrativos, muchas reglas, y todo eso quizás o retrasa la implementación de políticas públicas o la hace de manera muy formal, muy cercana a sus reglamentos administrativos, pero en muchos casos muy distante de la real demanda y necesidades de la ciudadanía. Entonces, este proceso de construcción de redes más horizontales también
tiene que ver con la posibilidad o quizás la necesidad de la reducción de la burocracia, que aún es muy fuerte en la administración pública latinoamericana, y los gobiernos locales no están seguramente aislados de este problema. Y por último, los rendimientos. Es decir, se asume que redes de participación ciudadana deben de tener una colaboración muy decisiva para la mejora de los índices de desarrollo humano. Una vez que si hay más actores involucrados, más conocimiento, más inteligencia colectiva, tales redes no pueden tener utilidad si en realidad agregan un valor público. Y de valor público aquí mensurado por la capacidad de atingimiento de cada uno de los ODS con sus objetivos. Por lo tanto, la propuesta de tener los 17 ODS como un referente y de las redes sociales como instrumento de implementación son caminos muy, muy relevantes que una vez más yo quisiera recalcar. Ustedes deberían de considerar en el momento de hacer la propositura de sus planes de acción para sus gobiernos, o si ya existen redes sociales que ustedes evalúan como relevantes, de qué manera pueden ser reforzadas teniendo el referente de los ODS o el proceso de refuerzo de la participación ciudadana. Bueno, este proceso seguro, aunque relevante, no está exento de algunos elementos de dificultad o quizás límites. Uno es, las redes son muy contextuales, es decir, aunque se puede aprender con experiencias en otros contextos, hay que considerar la realidad local. Y por lo tanto, yo les comentaría que tengo muchísimo cuidado cuando intenten hacer la replicación de experiencias sin considerar la realidad de sus propias ciudades. El segundo es que hay que tener en cuenta un cuidado de no hacer una confusión entre una participación reducida y quizás que pueda ser corporativa, es decir, algunas organizaciones que se proponen a participar, pero en realidad quieren más de hacer el control de partes de la política pública de que en realidad colaborar con la construcción de soluciones colectivas. Entonces, este es un proceso que debe ser muy bien construido bajo criterios muy claros y definidos de cómo se puede tener una participación que sea la más amplia posible, la más amplia en términos de contemplar todos los actores y diversos matices políticos, ideológicos, culturales, que sea, religiosos, que sea, de las sociedades locales. El otro tema es que hay que tener cuidado una vez que si tales redes son muy orientadas para pocas actividades de la administración pública, que quizás se puede crear los mismos problemas de segmentación o de división tal y como funciona la administración pública tradicional. El otro tema que hay que tener en cuenta es evitar el proceso de gerencialismo o tecnocratismo, es decir, las redes, aunque tengan, por supuesto, que manejar conocimiento técnico, no se confunden con burocracias, porque al final de cuentas, burocracias tienen una función. Redes son arreglos de cooperación. Y si tales redes van a operar bajo reglas comunes de la administración pública, bueno, se pierde ahí lo más importante, que es lo intercambio de conocimiento, la relación más horizontal entre el gobierno y la sociedad. El otro punto es la dificultad que hay cuando se construyen tales redes y participan de estos instrumentos actores que tienen visiones muy diferentes sobre cómo hacer la construcción de una política pública. Y por lo tanto, puede ser generar dificultades que en la traducción de estos acuerdos en términos prácticos, de objetivos, políticas, acciones, y por ahí se va. Entonces, es necesario la construcción muy clara de reglas de cómo va a ser dar la decisión, cómo va a ser contemplar las posiciones de las minorías, cómo va a ser dar la construcción de las mayorías, para que nadie se sienta excluido o se sienta
dominado por quizás falsas mayorías que pueden construir, por lo tanto, mecanismos que más dificulten do que faciliten la construcción de estos arreglos. El penúltimo punto es la definición muy clara de cuál es el alcance político y de legitimidad de tales redes, una vez que les comentaba hace poco, hay una comprensión de que en términos de la teoría democrática los gobiernos son elegidos y como tal hay una regla de legitimidad. Tales redes no son elegidas y por lo tanto hay que dejar muy claro cómo se reconoce tales redes públicamente, que tengan legitimidad para toma de decisiones, que puedan hacer el proceso conjunto con el gobierno local de construcción de acciones que tengan los ODS como referentes, ¿no? Entonces, básicamente, estas son algunas de las dificultades, seguramente no todas, que ustedes deberían también tener en cuenta cuando vengan o a sugerir o mismo pensar en la mejora de redes que puedan, por ventura, ya estar funcionando. Bueno, el presupuesto participativo, que es una manera de poner en marcha tales redes, tiene también algunas claves que son fundamentales para sus éxitos. Una es voluntad política, es decir, el presupuesto participativo parte de la definición que es el gobierno que está haciendo un proceso de reparto con la sociedad de su poder. Y como tal, depende de la voluntad política. Si el alcalde o alcaldesa no tiene la voluntad política de poner en marcha ese proceso, el presupuesto participativo no va a se implementar. Entonces, la identificación de la voluntad política del gobernante es un elemento clave en este proceso. Por eso que, de manera muy amplia, se comenta que gobiernos que son más progresistas, identificados quizás con la democracia, son más proclives a implementar tales procesos. Ya gobiernos más conservadores, quizás más identificados con una concepción más jerárquica, más centralista del gobierno, tienen una menor propensión a implementar tales mecanismos. Entonces, identificar un poco cuál es la voluntad política es muy relevante porque eso da un poco del tono de cómo tal proceso podría o no ser implementado en el gobierno local y con cuál límite o con cuál posibilidad de implementación. El tema del capital social es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto participativo presupone la participación de la ciudadanía. Y si la ciudadanía no tiene interés en participación, si la ciudadanía tiene quizás grados de educación política que son muy bajos, otras dificultades en cuanto tal, o si mismo la sociedad civil tiene pocas asociaciones, pocas ONGs, pocos sindicatos, lo que sea. Eso que seguramente va a ser un elemento que puede generar más facilidad o más dificultad. Y como tal, el tema del capital social es una premisa muy relevante y clave para el éxito en todos los gobiernos locales de Latinoamérica donde este proceso ya tuvo alguna experiencia concreta de implementación. El otro tema es que puede ser una paradoja, pero seguro es fácil de comprender. Cuanto más haya presupuesto participativo desarrollado, más relevante es una burocracia pública desarrollada. ¿Por qué razón? Porque cuanto más el presupuesto participativo en realidad opera, más la administración pública tiene que ser capaz de contestar lo que está siendo requerido. Si hay participación ciudadana que requiere que la administración pública implemente buenas obras, buenas políticas de salud, de educación, de combate al medio ambiente, pero la administración pública no tiene capacidad institucional o estatal para responder a estas demandas, bueno, eso seguramente va a generar un proceso de pérdida de legitimidad del presupuesto participativo, porque a gente va a pensar, oye, estamos acá tomando mi tiempo, participando de reuniones, me desloco de mi vivienda para acá estar y nada pasa.
Entonces, este proceso de participación ciudadana con una buena administración pública es fundamental. Otras claves para el éxito es, hay que hacer una delimitación territorial o quizás una delimitación de temas, porque en general los presupuestos participativos se organizan de dos maneras. Una delimitación de barrios o regiones donde el proceso de gobernanza por cercanía o por proximidad se puede implementar, o entonces temas muy específicos. Hacer el proceso de construcción del presupuesto participativo en todo el territorio de la ciudad, muy posiblemente es una clave para el fracaso. Porque la gente no va, por ejemplo, salir de sus barrios para participar de una gran asamblea municipal en el centro de la ciudad. Pero la gente se desloca algunos pocos bloques para participar en su barrio, puede ir caminando. La gente no tiene plata, en muchos casos, para tomar un bus de su barrio hacia el centro, pero puede ir caminando hasta la asamblea de su barrio, donde vive en la cercanía. Entonces, el tamaño reducido es un otro elemento muy, muy relevante. El otro punto es que si los gobiernos están llamando a la sociedad para participar, tienen que tener muy claro que es necesario recursos para hacer la implementación de tales políticas públicas. El otro elemento importante es cuál es el aspecto legal de estos presupuestos. Es decir, ¿cómo van a ser reglados? ¿De qué manera la administración pública local va a hacer un proceso de legitimación de estos arreglos por medio de leyes, decretos, lo que sea? Hay que tener un grado de formalización. Eso no puede ser una cosa espontánea, informal. Eso tiene que ser un mecanismo claro de construcción de redes participativas. Y el otro elemento importante, el último, es que los procesos participativos tienen mucho que ver con la descentralización política, es decir, los gobiernos que están descentralizando parte de su poder político para que la ciudadanía, juntamente con los alcaldes y los concejales, puedan de manera la más democrática posible hacer la construcción de políticas públicas, en este caso teniendo los ODS como referentes. Otro punto muy importante del diseño institucional es el hecho de que los presupuestos participativos tienen que enfocar tanto necesidades de corto plazo como también los temas más trascendentes y de largo plazo. En este caso, esto es muy típico de los ODS. Todos los ODS no son soluciones de corto plazo. Todos los ODS en realidad son planes para el desarrollo de largo plazo de las ciudades. En este sentido, cuanto más relevante sea la construcción de procesos y proyectos y planes de largo plazo que puedan contar con la participación de la ciudadanía, más legitimidad, más capacidad y más elementos de concretud se puede manejar. Así fue en todas las ciudades donde este proceso tuvo efecto, empezando por Porto Alegre, Rio Grande do Sul, donde a lo largo de 16 años consecutivos, el diseño de un proceso de presupuesto participativo fue fundamental para cambiar toda la estructura de la ciudad, en distintas políticas públicas, en distintas áreas, en distintos sectores, ¿no? Y por fin el proceso de ser informal o formal, al mismo tiempo que los presupuestos participativos tienen que tener reglas muy claras de cómo van a operar, eso no es lo mismo que decir que son cerradas y no permiten la participación de la ciudadanía, una vez que presupuestos participativos presuponen la participación ciudadana. Y si todo ciudadano es portador del mismo derecho a ciudad, todo el ciudadano tiene el derecho de participar de tales arreglos. Eso no es un proceso cerrado donde solamente unos pueden participar y otros no lo pueden. La ciudadanía es universal, pero eso no es lo mismo que decir que tales arreglos no deberían de tener reglas para manejar la construcción de dichos instrumentos de construcción, ¿no?
El otro tema importante es la deliberación en el diseño. Hay que haber reglas muy claras, porque, por ejemplo, cuando estamos en las asambleas barriales o territoriales de cualquier nivel que sea, los ciudadanos y ciudadanas que ahí están tienen la intención de hacer procesos de toma de decisión. Quieren deliberar sobre algún tema que les afecta. Por ejemplo, les falta vías en el barrio, les falta escuelas, la área de salud no tiene quizás médicos, la asistencia social no funciona, pero quizás las prioridades no son las mismas. Entonces hay que tener reglas muy claras para que la toma de decisión pueda contemplar aquello que la gente en aquel barrio más quiere. Eso es muy importante porque, por definición, el presupuesto es corto para todo lo que la gente necesita. La pobreza, la dificultad social es más amplia do que la disponibilidad de recursos fiscales de los gobiernos. Entonces, redes participativas y presupuesto participativo son fundamentales para poner en marcha los ODS, pero las reglas para la toma de decisiones y deliberación tienen que ser muy claras. El otro tema muy importante es que, aunque la administración pública intente cambiar su rol más centralizado y tradicional, una vez que este proceso ocurre en general en distintos barrios o áreas de la ciudad, le toca al gobierno local alguna función de supervisión centralizada. Eso es muy importante por una razón. Todos los gobiernos que fueron o que lograron éxitos en esos procesos, en general, tuvieron y siguen teniendo una área central de monitoreo y supervisión de este proceso. Porque si este proceso ocurre de manera descentralizada en los territorios, los barrios o en algunas políticas públicas, alguien tiene que coordinar este proceso. Y ese es el rol del gobierno local. Y por lo tanto, cuando ustedes vengan a tener en cuenta quizás la posibilidad de implementar o de reforzar procesos de presupuesto participativo, deberían tener en cuenta la importancia de una área del gobierno que tome para sí el proceso, no de apropiarse de este proceso, pero de su coordinación, de ejercer un rol de facilitación, de ejercer un rol educativo y de ejercer un rol que maneje la conducción de este proceso de manera democrática, abierta, plural. Y como tal, claro, el último punto tiene que ver con eso, o sea, que las reglas que vengan a ser manejadas tienen que ser las más disponibles, abiertas, transparentes, como hablaba el profesor Alejandro, una vez que no se construye, por definición, presupuesto participativo con el secretismo de las reglas. Eso sería una contradicción en términos. Si estamos hablando justamente de la democratización del presupuesto público por medio de la participación de la ciudadanía, por definición, las reglas de cómo va a ser ese proceso tienen que ser completamente públicas, ¿no? Bueno, a ver ahora, solamente, Nelson, un segundo, por favor, solo para que checar acá si... Sí, ahí, Nelson, yo creo que yo cierro la primera parte de la presentación. La segunda parte voy a empezar después, cuando voy a comentar entonces los temas de los observatorios ciudadanos. Esa primera parte estaba muy dedicada para tratar de los temas de las redes sociales, de los presupuestos participativos, que son mecanismos muy relevantes de involucramiento de la ciudadanía en el marco de la implementación del desarrollo sostenible y de los ODS de manera más específica. Entonces les dejo acá con esta primera parte de mi clase y pasa la palabra entonces a Nelson, claro, y ahora el profesor Tomás, que da prosiguimiento. Yo regreso para les comentar algunas herramientas más después, dando cuenta de seguir con ese tema de la participación ciudadana. Gracias por ahora. Gracias, profesor Eduardo. Te quedaban 4 minutos, así que te queda para cuando vuelvas.
A continuación, estimados alumnos, el profesor Tomás Orbea, no sin antes recordar que en el chat están algunas preguntas disparadoras del profesor Lieberman y luego, posteriormente, pueden hacer sus preguntas de forma escrita o en audio levantando, pidiendo la mano. Adelante, profesor Tomás. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez aquí, de nuevo, y quiero saludar a ustedes, lo primero que son el objetivo de este curso y son los apóstoles del hacer bien en la administración pública, ¿verdad? Se podían haber ahí apuntado a otro curso igual más divertido, pero se han apuntado a este, por lo tanto, merecen un gran respeto por nuestra parte. Saludar y agradecerles a los profesores Ale Lieberman y a Eduardo Green que han estado antes y han abierto camino con esto. Yo les voy a hablar de dos temas rápidamente. Les voy a hablar de la gestión orientada a resultados, que es muy importante. Les voy a hablar de lo que se podría llamar la máquina, la maquinaria que no se ve dentro de las administraciones públicas y de la gestión orientada al ciudadano, ¿no? De la calidad de la gestión. Y yo les diría, lo primero, una frase que me gusta que dice que quien no sabe a dónde va jamás llegará a su destino. Porque todos hablamos de que hay que mejorar, hay que hacer las cosas bien, el mundo tiene que ser sostenible, pero nosotros que somos profesionales en la administración pública, lo que tenemos que tener claro es que hace falta un plan y hace falta unos objetivos. Por eso les he puesto esta transparencia en la que está reflejado lo que estamos haciendo ya, ¿eh? Sus planes tienen una visión, ¿eh? Y están haciendo un plan y tienen una gobernanza que estamos creando y eso significa pues que si tenemos mucha confianza de nuestra población, de nuestra gente, pues podremos organizar objetivos a muy largo plazo y si no, pues tendremos que utilizar objetivos a corto plazo. También eh, también me gusta esta frase de en Dios confío y el resto debe traerme datos, ¿verdad? Porque lo importante de la gestión enfocada al ciudadano y por resultados es tener claro hacia dónde queremos llegar y cuándo y cómo y qué, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, hemos hecho la visión, pero hace falta decir cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo vamos a dar esa visión? Este plan estratégico aquí. El plan estratégico lo hemos dividido por fases. Tenemos también que tener claro qué queremos alcanzar, el fin al que se desea llegar, los objetivos y también la cuantificación. Y finalmente, como vamos a ver luego, deberemos tener los indicadores, es decir, los elementos que nos sirvan para llevar a cabo la gestión por resultados y valorar y medir si vamos mejorando o no. La gestión por resultados al final, pues son tres cosas. Hay que tener claro qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cuánto cuesta, o dicho de otra forma, con qué recursos. Y ya les recuerdo una cosa, los trabajos que ustedes han mandado están francamente bien, todos, por lo menos los que me tocan a mí. Pero yo les diría que les fallan algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los objetivos, ¿eh? Fíjense bien lo que vamos a decir ahora, que luego vamos a repasar porque el tema de los objetivos yo creo que no lo han puesto muy claramente, dicen cosas a veces demasiado abiertas y había que poner objetivos e indicadores. Porque la gestión por resultados es un modelo de administración de las cosas, es un modelo profesional de hacer las cosas, ¿no? Y está centrado en el cumplimiento de un plan estratégico. Permite gestionar y evaluar el desempeño de las instituciones con relación a las políticas públicas, ¿eh? Entonces, es importante saber cuáles serían las características de los objetivos, ¿eh? Los objetivos se deben poder medir, deben ser alcanzables y deben involucrar también a nuestro personal y se deben desarrollar a través de planes de acción. Pero no solamente es importante poner objetivos, sino hay que medir, ¿eh? Cuando nosotros decimos, pues hace más calor, hace menos calor. Bueno, pues si nosotros decimos hace 18 grados o hace 32, estamos dando un dato que nos sirve para valorarlo mejor, como lo vamos a ver ahora. Y además
hay un aspecto importante que se llama la trilogía de la medición, que dice tres cosas, como su nombre indica, que solo se puede medir, que solo se puede mejorar lo que se mide, que lo que se mide y comunica a tiempo solo por el hecho de medir mejora, y que todo se puede medir, lo cual no significa que se deba medir. Nosotros, por ejemplo, en esos New Year Resolutions, los buenos ideales que nos ponemos para cada año, uno de ellos es adelgazar, pues una de las cosas que nos dice el médico es suba usted a la báscula, ¿verdad? Hay que medir, porque solamente el hecho de medir y transmitirlo ya es un acicate para mejorar. Si nosotros en nuestras organizaciones tenemos indicadores, medimos y la gente, nuestros compañeros, nosotros, sabemos que se está midiendo, solo por ese hecho mejora. Esto es un ejemplo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Málaga, de cómo empezaron a medir cuando pusieron a través de la web el tema de las reparaciones en su municipio y cómo iban mejorando. Esto es otro ejemplo de un cuestionario de evaluación post servicio de cómo se hacía. Este es otro ejemplo de cuando yo era director de la Agenda de Desarrollo del País Vasco, pues como también teníamos este indicador general, que abajo la línea roja es el gasto de la gestión y arriba es la suma de los servicios, ¿no? Cómo se iba ampliando, ¿no? Y esto también nos hizo mejorar sin aumentar ni el trabajo, ni nada que fuera excesivo ni problemático, solamente aplicando sistemas de gestión y haciendo las cosas bien a la primera a través de la formación. También hay otro aspecto muy importante que es la profesionalización de la gestión pública y la calidad de la gobernanza. Les voy a poner este ejemplo. En la Edad Media había tres canteros que estaban allí, los tres iguales, picando unas piedras en una campa, y pasó una persona por allí y le preguntó: ¿y usted qué está haciendo? Y le dijo: pues estoy picando piedras. Siguió y había otra persona y le dijo: ¿y usted qué hace? Estoy esculpiendo una cruz. Y había un tercero que dijo: estamos construyendo una catedral. Es decir, aquel tercero estaba imbuido, estaba involucrado en la gestión, estaba involucrado en la visión, estaba involucrado en el quehacer de la administración pública. Y eso es muy importante porque la gestión orientada al ciudadano requiere, hay dos aspectos fundamentales: la calidad de la gobernanza y la profesionalización del personal, ¿no? Entonces, nosotros, que ya lo hemos involucrado, ya lo hemos incluido en nuestro proyecto, hemos hecho ese diagnóstico para conocer. Puede ser que perdimos a Tomás. Nelson, sí, me parece que Thomas va a se congelar. Se quedó Lo han congelado. hecho muy bien, ¿no? Interesaría Ahora, ligar mejor los resultados del Hola, diagnóstico, profesor las Tomás. prioridades. Disculpe, Sí, a ver. se fue por unos segundos, los últimos creo que 30 segundos, ¿no? Que no se Sí, le escuchó. bueno, a ver ahora. ¿Se escucha bien? Ahora Sí, sí. sí, sí. Bien. Bueno, pues qué pena, porque en estos últimos 30 segundos era cuando he contado el chiste, el mejor. No se lo han perdido, pero bueno, seguimos. Entonces les estaba comentando que tenemos, que es interesante que en los trabajos que han mandado ustedes ligar mejor los resultados del diagnóstico, las prioridades, la visión y el plan de acción. Decirles también que no, con todo esto que estamos haciendo, que estamos viendo en este curso y con tantos cursos también que estamos haciendo, siempre tenemos un problema. Y el problema, como decía Crosby, decía: uno de los problemas en esto de la calidad se deriva que nadie está realmente en contra. A todo el mundo le parece bien. Pero entonces, uno esperaría encontrarse con ella más a menudo. ¿Qué sucede? Que todo esto que estamos hablando, lo que ha dicho el profesor Alejandro, lo que ha dicho el profesor Eduardo, lo que digo yo, nos parece muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica. Y para eso están los sistemas de gestión, para eso está la gobernanza, entre otras cosas, ¿no? Y lo más importante de la
gobernanza normalmente, ¿qué es? Lo que no se ve. Lo que no se ve es la capacidad para hacer las cosas bien, para hacer las cosas bien a la primera, para ser independientes nuestros funcionarios, todo eso. Y todo eso es lo que llevan unos mecanismos, es ese motor de nuestro barco, ese barco que está el alumno ahí con el prismático mirando a su visión y estrategia allá a lo lejos y va en su barco con su proyecto. Ustedes son esos capitanes de barco que van allí y llevan un motor. Y el motor son los sistemas de gestión, que es lo que hace funcionar la administración día a día, ¿eh? Por ahí arriba está lo de blindar esa visión que hemos hablado, participación ciudadana y partes interesadas, que estaba hablando ahora el profesor Eduardo, los estímulos que nos hace falta, y por abajo están los problemas. La escasa Nelson. ¿Aló? Quedó frisado, Tomás. Sí, sí. Eh, bueno, no sé, Nelson, en este caso, si esperamos o yo podría avanzar la otra parte que tengo. Vamos a ver si se retoman estos segundos y 12:21 hora de Caracas. Si quieres, sí, profesor Eduardo, Sí, porque adelante. Tomás cayó ahora, ¿no? Entonces, un momento solo, le voy a recobrar acá las filminas y a ver dónde estaban las filminas. Un segundo, por favor, porque no estaba yo preparado para hacer la presentación ahora. Entonces, a ver, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, acá. Bueno, no. No. Disculpa, Nelson. Disculpa. Tengo que recobrar otra vez las filminas porque no están en el punto correcto. Acá. Ahora sí. Ahora sí. Una disculpa. Bueno, queridos y queridas alumnos, entonces retomando un poco, les comentaba yo que anteriormente charlábamos un poco de instrumentos de participación ciudadana, enfocando en dos que son importantes, sobre todo por la coherencia con la imposibilidad del secretismo de la información. Ahí está otra vez Tomás. Tomás. Sí, No, adelante entonces. Eduardo. No, yo estaba intentando te sustituir, pero adelante, el tiempo es vuestro. Pues gracias. Siento esta interrupción y les estaba comentando que yo les he traído un modelo para podernos valorar la calidad de nuestra gobernanza y para ver hacia dónde tenemos que ir. Como ustedes saben, pues yo colaboro como experto en ISO y cuando hicimos la 9004 desarrollamos un modelo de autoevaluación parecido. Entonces, en este modelo básico, pues hemos puesto ahí abajo la gobernanza reactiva, la gobernanza que atiende al ciudadano y una gobernanza para un desarrollo sostenible. Y básicamente la reactiva pues es la que tiene una visión de corto plazo, una gestión a veces personalista, está el alcalde o quien sea, es una organización departamental con solapes de responsabilidad, no hay un enfoque sistemático hacia la gestión y las únicas mejoras que se dan es cuando hay problemas, reclamaciones, errores, etcétera. Hay una relación casual entre políticas y resultados y para salir de esto, pues hace falta hacer lo que estamos haciendo, tener una incipiente visión de
de ciudad y hace falta buscar un sistema de participación ciudadana, como decía el profesor Eduardo, aplicar una gestión de los recursos, un plan de mejora de la gobernanza, por ejemplo, formar a los funcionarios, una cultura de la prevención y, el que tiene es un modelo de gobernanza proactiva y sostenible está basado en una visión consensuada con los ciudadanos y las partes interesadas, eso que se ha comentado antes. También con un consenso político en proyectos de largo plazo, como se hizo en Bilbao, como les expliqué en la primera jornada que tuvimos, y los planes de acción que tienen, pues tienen medidas como, por ejemplo, paliar los efectos locales de la crisis climática, planes de contingencia, el impacto de la revolución tecnológica 4.0 que está aquí, la necesidad de que el motor económico funcione con empleo digno, el crecimiento acelerado de la ciudad y todas estas cosas, ¿no? Es decir, es un, es un, un gobierno local potente. Todo esto se dice muy fácil, es muy complicado y muy difícil hacerlo, no porque en teoría sea difícil, sino porque somos personas, cada uno tenemos nuestra forma de pensar y nuestros intereses y tenemos que aumentar la inteligencia de nuestra comunidad. Quizá eso es lo más importante, y mejorar la inteligencia de nuestra comunidad. Y les pongo la última transparencia que dice que vamos a hacer una agenda de prosperidad y que este curso les va a ayudar a sus proyectos. Muchas gracias. Palabra al Muchísimas gracias, doctor. profesor Tomás. Vamos a entonces darle la palabra al profesor Eduardo Green para que finalice la parte que le corresponde. Adelante, profesor. Nelson, solo yo necesitaría entonces, a ver, voy acá, esto, Bueno, entonces tomando lo que estaba muy rápidamente les comentando, es el tema de otras formas de involucramiento de la ciudadanía o al menos de formas de que la sociedad pueda tener una participación más cercana de estos procesos de implementación de políticas públicas, en este caso que nos toca relacionados con los ODS como referentes. Hablamos entonces de redes sociales, hablamos del presupuesto participativo, pero también es muy relevante estructuras que quizás pueden incluso existir en las ciudades donde ustedes viven o quizás pueden no existir, pero que son muy significativas y relevantes. En este caso, sí, son iniciativas que no tienen ninguna dependencia, como son las redes sociales y los presupuestos participativos de la acción gubernamental. Estamos hablando acá de los observatorios ciudadanos, es decir, como tal, son iniciativas absolutamente dependientes de la voluntad cívica de la sociedad, de organizar estructuras que tengan distintas finalidades y que pueden manejar distintas políticas públicas de interés de la sociedad. Observatorios dedicados a seguir las políticas públicas de salud, medio ambiente, transparencia, educación. Bueno, de toda parte hay observatorios, una vez que son muy relevantes para hacer el proceso de monitoreo, recopilación de información, de tener bases de datos sobre las políticas públicas, de hacer procesos de benchmarking o de comparación de buenos resultados, de hacer procesos de difusión de políticas públicas, de organizar debates, seminarios, de tener sus sitios web para que los ciudadanos puedan acompañar cómo está el manejo de una política pública, sin que la función que tienen los observatorios ciudadanos son extremadamente relevantes como manera de contribuir para la implementación de políticas públicas en nivel local, como espacios donde se recoge la opinión y mismo
la comprensión que los actores directamente involucrados con un fenómeno económico y social lo tienen en el territorio local, ¿no? Además también de trabajar con la diseminación de muchísimos datos de carácter cuantitativo que son muy relevantes para que la ciudadanía se mantenga la más informada posible, incluso haciendo el monitoreo sobre la propia actuación del gobierno. Isso é importante de recalcar. Entonces, observatorios ciudadanos cumplen una función muy relevante, ¿no? Una vez que están volcados a captar, organizar, evaluar y procesar informaciones de interés público y de difundir tales conocimientos para la ciudadanía, además de generar información para distintos actores de la sociedad. Los productos, entre otros que un observatorio puede servir o tener, es de hacer análisis situacionales, apoyar la ciudadanía y mismo el gobierno sobre la toma de decisiones, formular escenarios futuros, o sea, hacer un proceso continuo de investigación, información, de estudios sobre determinados temas y sectores de política pública de interés colectivo. Y de reflexión. Los observatorios ciudadanos son en general espacios públicos de discusión sobre temas de interés, involucrando a terceros como periodistas, académicos, investigadores, otras organizaciones no gubernamentales, privadas, organizaciones públicas, en el sentido de promocionar la máxima reflexión, seguimiento, monitoreo y difusión de informaciones. Estes observatórios ciudadanos, a su vez, si van a se poner en marcha para ser creados, tienen que tener muy claro o que se puede hacer y cómo se quiere hacer con la información. Una vez que estamos hablando de organizaciones sociales que no son gobierno, y por lo tanto tiene que tener distintas fuentes de información para que sea confiable para la ciudadanía. Organizar observatorios ciudadanos, si la ciudadanía tiene desconfianza, es un proceso que hace con que tales iniciativas puedan incluso nacer ya casi como muertas. Pero a su vez, si tales observatorios manejan información confiable, eso a lo largo del tiempo va constituyendo una fuente de consulta obligatoria y va ampliando la legitimidad de estos procesos y a su vez va contribuyendo para que la administración pública reduzca sus niveles de secretismo o, por otra parte, amplíe sus instrumentos de transparencia. Entonces, identificar de manera la más precisa los requerimientos de información, selección de fuentes de información, el análisis de datos para tener la certidumbre que en realidad se trata de información confiable es muy relevante para que pueda transformarse en un producto útil para la ciudadanía, como por ejemplo es el manejo de herramientas muy sencillas para que todo pueda mirar, por ejemplo, gráficas con indicadores, tablas con informaciones, textos cortos, análisis cortas, todo eso va generando información para que la ciudadanía pueda tener más condiciones de hacer sus propios juicios, mejorar su participación en el proceso político, mejorar su involucramiento mismo en procesos de presupuesto participativo, redes sociales y por ahí se va, ¿no? Entonces... Profesor, disculpe, nos quedan unos minuticos. ¿Cómo? Nos queda un par de minutos para comenzar el periodo de 10 minutos para la pregunta. Bueno, gracias, Nelson, gracias. Bueno, muy rápidamente entonces, ahí les dejo las firminas donde hay algunos casos donde ustedes podrían quizás avanzar un poco para la comprensión empírica de cómo algunos experimentos pueden funcionar. Y lo que tienen también
que ver con los instrumentos de gobierno abierto, que son muy importantes. Otra práctica que tiene que ver con los ODS, o sea, gobiernos tienen que ser lo más abiertos posibles para la ciudadanía. Y como tal, algunos ejemplos, entonces, para no tomar más tiempo, antes de avanzar, entonces, para el último tema de mi clase, que es hablar un poco sobre la profesionalización de la administración pública local. Por todo que hablamos, al mismo tiempo que la participación ciudadana es fundamental, también lo es la calificación del empleo público y de los empleados públicos. Una vez que, cuanto más calificada sea la administración pública, mejor va a ser el proceso de provisión de servicios para la ciudadanía. Cuanto más calificada sea la administración pública, más fuerte debe de ser el Estado democrático de derecho. Y en ese sentido, la función pública adquiere una relevancia extremadamente significativa. Las ventajas de la profesionalización es de reducción de discrecionalidad irresponsable, asegurando el sometimiento de todos al derecho, al interés general y a los objetivos de la acción pública, la reducción de la corrupción, dada la certidumbre jurídica laboral, la estabilidad laboral, es un elemento muy importante que tiene que ver con el tema del secretismo que hablaba el profesor Alejandro Lieberman, servir mejor a la ciudadanía, dignificar, por tanto, el servicio público y la mejora en la implementación de políticas públicas, que es fundamental, ya que este es el objetivo fundamental del gobierno, incentivar la rendición de cuentas, la supervisión y evaluación de políticas públicas, y la buena profesionalización de la gestión pública es un elemento básico para incrementar la confianza en el gobierno, la seguridad jurídica como base estratégica del desarrollo y de eficiencia gerencial. Eliminación de la cultura de lealtades individuales por una cultura de responsabilidad e imparcialidad técnica. Generar seguridad laboral con base en el mérito y la memoria institucional, que por lo tanto que no haya cambios de empleados públicos a cada cambio de gobierno. Implementar sistemas de capacitación permanentes y continuos diseñados desde el interés público y no desde el interés del privado. Construir sistemas de incentivos vinculados a los objetivos estratégicos de la organización y una buena gestión de personal tiene también que tener en cuenta la flexibilidad como un elemento muy, muy importante. ¿Qué desafíos hay? Que los liderazgos públicos comprendan que el apoyo de la profesionalización pública es un objetivo político, una vez que se trata de fortalecer el Estado democrático y la administración pública. Eso es hacer política, porque una administración pública débil compromete la implementación de políticas públicas y compromete la provisión de derechos. Y por lo tanto, fortalecer la dirección de recursos humanos de las municipalidades, comprender que el proceso de capacitación es un factor estratégico para el desarrollo de recursos humanos y hacer con que este proceso de construcción de carreras del servicio civil sea un objetivo estratégico para las administraciones locales. Y como tal, la implementación de un sistema integral en que la profesionalización del personal se fortalezca por un servicio civil de carrera, con la profesionalización de las personas y en ese sentido, siempre con el objetivo de que solo se hace la profesionalización si el objetivo es la mejora de calidad de las políticas públicas, ¿no? Y por lo tanto, ahí es muy, muy importante que estos procesos todos puedan tener incentivos profesionales y salariales, por supuesto, buenas condiciones de trabajo, buenas relaciones laborales,
que puedan haber formas incluso de participación de los empleados públicos también en el ejercicio de sus funciones públicas y llegando al final algunos desafíos pendientes que hay que considerar en este proceso. Uno es, falta racionalizar la organización diagnóstica y un diagnóstico más claro de las funciones que deben ser mejoradas en los servicios públicos en nuestras administraciones locales. Hay aún una persistencia muy fuerte de una cultura política clientelar y que por lo tanto eso interfiere en la construcción de una administración pública más profesional. Hay muchísimas deficiencias de capacidad institucional en los municipios y como tal de gestión del sistema de recursos humanos. Hay que tener en cuenta que también hay de parte de la sociedad una visión de que el servicio público genera más costos do que beneficios. Eso es un debate importante que se debe hacer en nuestras ciudades. Bueno, un poco rápido por el tema del tiempo, así que si algo no les quedó claro, estoy totalmente a disposición de ustedes para seguir charlando aquí o mismo por el chat. Pero gracias, Nelson, una vez más, y a todas y a todos ustedes que nos siguen en el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, y de nuevo disculpa a los profesores asistentes por las limitaciones en el tiempo que tenemos. Ya nos queda solamente muy pocos minutos, debido al tiempo, para compartir preguntas, es decir, no más de 5 minutos. Así que vamos, si alguien quiere a viva voz en audio decir una pregunta, que active donde dice levantar la mano, o ya vemos que en preguntas y respuestas ya la compañera, la alumna Gisela Boscan, ya ha comenzado, el profesor Alejandro ya ha comenzado a responderle también por el chat. Si quieren, hay unas preguntas ya más concisas de Gisela Boscan. Gisela, si quieres hacerlo en audio, solamente levanta la mano. Si no, lo voy leyendo. Para el profesor Eduardo Green, agradecida por sus aportes, quisiera reflexionar sobre la legitimidad democrática. Esta variable es vital en todo proceso de gestión pública. Si no hay, por ejemplo, credibilidad en un ente público, se dificulta la legitimidad democrática, incluso si se trata de acciones de la sociedad civil, y si ésta no tiene legitimidad, también es poco el avance en los resultados. Y además dice que está muy de acuerdo, es vital la profesionalización de la gestión pública. Adelante, profesor Eduardo, y pasamos otra pregunta luego al profesor Tomás. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy compleja, muy difícil de contestar en este poco corto de tiempo, porque tiene que ver con toda la construcción democrática del Estado de Derecho en el mundo occidental, por así hablando. Pero de toda parte, sí, vos tenés razón en dos temas. El hecho de que los gobiernos son elegidos no es lo mismo que concluir que van a tener legitimidad democrática, porque si se mezclan con casos de corrupción, se mezclan para hacer la previsión más de intereses privados do que el público, la legitimidad política y democrática se disminuye. Y por tal razón es que el proceso de control social que comentaba es muy importante. Es decir, la legitimidad democrática no se construye solamente con procesos de elección que se hace cada 3, 4 años. La legitimidad democrática se construye con gobiernos que sean responsivos y que rindan cuentas para la sociedad, y con sociedades que sean conscientes de sus roles cívicos y políticos para hacer el control del gobierno. Este es el proceso de dos direcciones, de gobiernos que estén cercanos de la sociedad y sociedades conscientes de sus roles. Me parece que es por la experiencia que tenemos más reciente en las democracias del mundo, una ruta muy relevante de ser desarrollada. Y por estas razones que procesos como los ODS que permiten la participación de distintos actores sociales puede ser una senda muy relevante incluso para contribuir en esta dirección. Y finalizo diciendo, claro, que por supuesto estados débiles son aquellos donde, o gobiernos débiles son aquellos donde la función pública es débil.
No hay como pensarla por la posibilidad de la implementación de buenas políticas públicas si no hay una buena función pública organizada. Y si no hay una buena función pública organizada, el propio gobierno pierde legitimidad, porque la ciudadanía empieza a hacer el cobro de políticas públicas que el gobierno no tiene como implementar, porque le falta capacidad técnica, le falta presupuesto, le falta todo. Entonces son temas totalmente involucrados unos que los otros. El fortalecimiento del Estado por su calidad técnica y el fortalecimiento del gobierno por el tema de la política, ¿no? Vale, muchísimas gracias, profesor Eduardo. Vamos a colocar... Había una pregunta para el profesor Tomás. Aquí está, Sí, profesor Tomás. Adelante, profesor. sí. Buenas tardes. Muchas gracias por esta pregunta que comentaba la importancia que tiene la formación en la administración pública. Vivimos un mundo muy acelerado, muy rápido, con muchos cambios, enormes desafíos que jamás han sucedido, como es el cambio climático y la magnitud de sus impactos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en este mundo cada vez más profesionalizado, más rápido, ¿podemos tener profesionales que no estén bien preparados? Pues la pregunta es que no. Por lo tanto, como muy bien pregunta Gisela, necesitamos cada vez más formación, más educación y más involucración. Es algo que tenemos que hacer y más dedicación en exclusiva a la administración pública, que tiene que pasar de llamarse administración a gestión pública, porque la administración pública ya es parte también del motor económico, del motor social y el motor ambiental de las ciudades. Por lo tanto, absolutamente, y por eso los profesores que estamos aquí apoyamos y seguimos con el CLAD desde hace muchos años, porque creemos que el CLAD es una herramienta importantísima que, como bien decía Gisela, debe estar, ¿eh? Por eso les agradezco. Aprovecho ya para despedirme también y, y saludar a las personas que se ven, como es Nelson, que está siempre detrás y nos anima a mejorar nuestros cursos y hacerlo todo mejor, pero también a los que no se ven. Ahí están Air y están otras personas que también son muy, muy importantes y vayan mi saludo desde aquí, desde España. Un abrazo. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Ahí están ahí, Unas ahí están ahí. palabras, Alejandro, adelante. No, nada, quería señalar que están ahí porque dice CLAD, pero en realidad se llama Nair. Solamente eso. Bueno, Tal ella cual. también está custodiando y monitoreando el funcionamiento de la proyección y la transmisión, así que muchas gracias. No, Alejandro, simplemente hay una pregunta en el chat, a ver, y con esta finalizamos, que fue puesta hace un segundo. Raúl Pulido me pregunta, ¿la la dejo profesionalización dentro de la administración pública municipal ha sido fructífera? ¿Dónde se ha aplicado? a Eduardo, ¿no? Que habló de profesionalización. Adelante, sí. Tienes que activar el audio, Eduardo. Perfecto, perfecto. El costumbre de cuando se está en Zoom siempre no desactivar el audio, ¿no? Bueno, estos procesos de profesionalización de la gestión pública, yo conozco algo un poco más acá de Brasil, de algunas administraciones públicas locales que han implementado, como se llama acá, secretarías de gestión pública, que son órganos dedicados a hacer procesos de modernización, incluyendo procesos de profesionalización. Hay otros experimentos de gobiernos que han implementado lo que se llama escuela de gobierno. Es decir, son estructuras institucionales cuya función es justamente hacer procesos continuados de formación. Incluso en algunos casos, escuelas de gobierno que son abiertas a la ciudadanía y no solamente para cursos de corto plazo, pero incluso en algunos casos cursos hasta mismo de posgrado para empleados públicos. Así que estas son algunas experiencias que conozco acá en municipios tanto grandes como São Paulo, donde hablo, con también municipios más pequeños e intermedios de Brasil que existen en distintas partes. Y les comento que lo personal, yo tuve la experiencia de participar de la construcción de una escuela de gobierno en un municipio de mediano porte acá en Brasil,
200.000 habitantes, algo por ahí. Y les comento que no es un proceso complejo. Una vez que haya voluntad política, la comprensión del alcalde, de la alcaldesa que se puede hacer, bueno, se puede empezar con una sala, con un empleado público, una computadora. ¿Saben por qué? Porque una escuela de gobierno se construye con redes, se construye haciendo puentes con investigadores que pueden dar cursos voluntarios, se construye con periodistas que pueden ir lá hacer charlas, se construyen con estudiantes de posgrado que pueden ir lá contribuir con sus investigaciones. Ustedes tienen total condiciones de organizar la escuela de gobierno. Y este proceso, una vez que esté puesto en marcha, va a ser complejificando, tener presupuesto, plata, bueno, y ahí la cosa se avanza. Entonces, esto es un poco lo que podría comentar ahí en función del tiempo. Y una vez más, Nelson, gracias a ustedes en nombre del CRAD y a todas y a todos ustedes que nos brindan en el día de hoy con su presencia. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor. Y solamente faltan las palabras finales, creo que, de profesor Alejandro. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Bueno, creo que están respondidas las preguntas acertadamente. Yo simplemente quería animarlos a que sigan pensando, escribiendo, buscando datos, tomando la bibliografía que nosotros sugerimos, la que ustedes puedan validar y de alguna forma agregar a sus trabajos como contención y como fuentes, ¿no? de lo que ustedes van a escribir. Así que bueno, valoramos esta experiencia que cada uno está me imagino, pensando y redactando, que también les pedimos, perdón, les pedimos también, obviamente, brevedad, pero esa brevedad no significa que no sea completa la información que ustedes nos brindan. Ahí también es un trabajo adicional, exploratorio y muy concienzudo de pensar las cosas, trasladarlas al papel y que sean lo más concisas posibles para que el análisis sea rico, pero también abrevando en la simplicidad, ¿no? Eso es, por un lado, quería repetirlo o reiterarlo porque sé que esto es complejo. Por otro lado, tenemos una última web seminar que me gustaría, Nelson, si tú puedes hacer un poco la bienvenida para el próximo seminario y las actividades, reiterar las próximas actividades también que cada uno de los participantes tiene que cumplir y cumplimentar. Y yo me despido y bueno, nos vemos la próxima, que seguramente Nelson va a decir cuándo. Gracias. Gracias, profesor Alejandro. Un segundo. Estimados alumnos, ustedes están viendo cuando accedan a su campus virtual, verán la información próxima, ¿no? La información del proyecto final, del trabajo final, información que deben tener muy en cuenta. Además del correo, estamos redireccionando todos los trabajos al correo del profesor Tomás y él redireccionará los trabajos a los profesores también Eduardo y Alejandro. Como ven, en este módulo que finaliza el lunes 23 de enero, deben enviar ya el trabajo correspondiente, que es el desarrollo del proyecto, aplicar las enseñanzas al plan de acción. No hay foro en este módulo 3 para que se concentren, investiguen en este trabajo final. Enviados también al profesor en el lapso correspondiente, hasta el lunes 23 de enero. Saben que si tienen algunas preguntas, está el foro general en el campus o también ya está el correo del profesor Tomás Orvea. También, y él redireccionará a los otros profesores para eventuales preguntas en relación al trabajo. Como verán, del martes 24 al viernes 27 de enero, todavía es una semana para adecuar los trabajos, la preparación de los trabajos finales si les queda. Y la semana 9, que va del lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero, en un día de dicha semana, todavía no lo hemos puesto, se realizará el webinario
final con los mejores trabajos, donde estarán los resultados, las conclusiones del curso internacional por parte de los profesores, pero también y sobre todo el resumen de los alumnos, de los mejores trabajos finales, que pueden ser 5, se pueden ser 3, pueden ser 6, dependiendo de los mejores trabajos evaluados por los profesores. Así que este será en la semana 9 del curso, entre el lunes 30 y el viernes 3 de febrero. Así que no me queda más que por ahora despedirme de la parte virtual antes de este último seminario, pero estamos bien atentos, todo el equipo del CLAD, al campus virtual ante cualquier duda que tenga. Así que esta clase se estará en breve gracias al Departamento de Sistemas en el campus virtual para todos aquellos compañeros que no han podido acceder el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los alumnos y muchísimas gracias, profesores, nuevamente. Nos vemos en la parte del campus virtual. Hasta luego, buen día, buenas tardes. Hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.